Ara, en la següent sessió, del que parlarem és de sortir a borsa. En este último panel antes de comer vamos a hablar de las oportunidades, de las ventajas y desventajas que nos ofrece la salida a bolsa a las empresas. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? Depende del proyecto, depende del momento. De todo ello vamos a hablar con Carlota Pi, de Holaluz, con Jesús González Nieto, de BME Growth, y Marcel Prunera, que nos va a moderar esta mesa redonda. Marcel es de Crea Inversión. Bueno, ya está el escenario a punto. Os dejamos con ellos. Ya, muy bien. Ahora sí me oís. Como tú quieras. Sí. ¿Sí? Tú mejor en el centro. Sí, ya. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Como Ruth nos ha presentado, yo soy Marcel. Tenemos a Carlota. Hoy se han celebrado 10 años de Tech City y Carlota ya era una emprendedora de éxito y referente pues, hace un tiempo. Por lo tanto, hoy está en el estadio último, que es el salir a bolsa, el estar en los mercados públicos y, por tanto, su experiencia es muy interesante. Y nos acompaña Jesús, que es quien más sabe sobre, al menos en España, de mercados alternativos y cómo funcionan, porque es el director gerente del BME Growth y el BME Scale Up. Lo primero que voy a hacer es que os presentéis un poco, nos contéis vuestra experiencia. Empezaremos por Carlota, Jesús, si no te sabe mal. Por supuesto. Y, bueno, creo que en el caso de Carlota la compañía la conoce casi todo el mundo, pero es un buen momento para aprovechar y contar un poco. Siempre hace falta algún cliente más. Exacto, siempre hace falta. Yo ya soy, o sea que yo no me puedo hacer más. Y en todo caso, cuéntanos un poco la experiencia y después abrimos el diálogo con bueno, pues cómo es estar en bolsa. Gracias. Yo hace 12 años estaba en un bar con Oriol y con Ferran, de esos bares que las mesas se enganchan un poco y que huelen a cerveza. Y estábamos ahí pensando, después de la graduación del MBA, en qué podíamos hacer nosotros para hacer del mundo, que a veces es un poco difícil, que fuera un lugar un poco mejor, ¿no? Y en la tercera cerveza, porque esto va un poco así, ¿no? Yo me voy a la mochila del IS y saco un documento de unas 50 páginas cuya la portada ponía conectar personas a la energía verde. Y ahí es donde empezó la luz. Empezamos siendo una compañía de desarrollo de tecnología, una plataforma tecnológica para conectar personas a la energía verde, vía comprando electricidad a productores 100% renovables e independientes, usando el cable para el transporte y la distribución y conectarlo con familias que estén situadas en el territorio peninsular e insular. Y en el 2020 empezamos, o sea, esto es como empezamos siendo Green Tech Leaders, empezamos poniendo los valores, siendo una compañía de cliente en el centro. Y en el 2018 nos damos cuenta que existe una cosa absurda en España que se llama el impuesto al sol. Nosotros empezamos a hacer autoconsumo, que se llamaba entonces, cuando era prácticamente, bueno, sin el prácticamente, era ilegal en España. Instalamos la primera instalación en el 2017, que nos costó un año legalizar, entonces ya era más o menos alegal, ¿no? Y entonces es cuando nos damos cuenta, a finales del 2019, que nosotros tenemos una oportunidad enorme de no solamente generar tecnología para conectar a estas personas a la energía verde, sino de transformar el modelo generación-consumo que hay en un país como el país del sol. Y entonces para ello necesitábamos capital. Empezamos con la semilla, la idea de la revolución de los tejados, que va de transformar cada metro cuadrado de tejado, no solamente para suministrar a la familia que vive ahí debajo, sino en convertirla en un activo de generación y almacenaje para toda la comunidad, utilizando no la red de transporte, sino solamente la red de proximidad y haciendo producción, consumo de kilómetro cero. Ahí nos damos cuenta que hay un play sensacional para transformar este modelo y cambiar de un modelo de costes variables a un modelo de costes fijos donde tú perteneces a un ecosistema vía una suscripción, pero para esto nos hacía falta dinero. Y entonces empezamos a hacer lo clásico, ¿no? Pues hablar con fondos de growth, incluso con algún private equity, pero nosotros ya nos habíamos convertido en un animal un poco raro, ¿no? para este tipo de inversores, y ahí fue cuando apareció la oportunidad de salir al mercado alternativo entonces, ahora BME Growth. Nos ha pasado de todo, ¿no? Porque desde el 29 de noviembre del 19 hasta hoy solamente ha faltado, que cruzo los dedos, la invasión alienígena, que todavía no ha llegado, pero a ver, no sabemos, ¿no? Puede ser, ¿no? Ha pasado de todo y hemos también
experimentado un periodo grande de madurez y aprendizaje, pero ahí estamos con nuestros skill sets, con nuestros activos, con unas perspectivas buenísimas para 2024 y con ganas de seguir cambiando el mundo. Muy bien, Jesús, ¿cómo es tu trabajo en el BMO Growth? Nosotros en la bolsa, yo llevo en la bolsa, como dice Chiquito, más años que la puerta. Llevo ahí más de 3 décadas y siempre teníamos la idea, nosotros mismos, de que la bolsa era solamente para compañías muy grandes, ¿no? Multinacionales. Bueno, y nos dimos cuenta que la estrategia era otra. En España no hay tantas multinacionales que no coticen en bolsa. Podemos dar unos cuantos ejemplos, pero no muchos, ¿vale? Entonces la idea cambió radicalmente y dijimos, ¿por qué no empezamos a bajar escalones hacia el mundo real, ¿no? Hacia las compañías más pequeñas? ¿Por qué no nos acercamos a ella? ¿Y por qué no vemos de qué manera podemos adaptar, flexibilizar, girar el procedimiento de financiación en los mercados para que las compañías más pequeñas, y ahí ya puedes ponerle todos los adjetivos que quieras, pueden ser pymes, startups, scale-ups o cualquier palabra que tú quieras, pero en definitiva compañías que tienen un proyecto de fuerte crecimiento, que necesitan capital, porque los bancos no prestan con facilidad a compañías muy pequeñas, ¿eh? Y que a la vez, bueno, pues son disruptivas, innovativas, tienen, bueno, ideas, algunas muy bonitas, como la de Carlota y Holaluz, otras más prosaicas, pero igualmente interesantes, ¿no? Y entonces giramos el asunto y yo creo que es el camino, porque es muy difícil convencer a una empresa que vale 10.000 millones de euros de que tu bolsa es la guay para ella, porque no es real en realidad, ¿no? Y dirá, pero yo puedo ir a cualquier bolsa del mundo, ¿no? Puedo cotizar en Hong Kong, en Shanghái, en Tokio o en Nueva York, donde me dé la gana, porque valgo 10.000 millones, ¿no? Sin embargo, una compañía que has ayudado a crecer porque valía 10 y luego 15 y luego 100 y luego 200, confía en ti y bueno, cuando vayan a venir a 10.000 a lo mejor se iba a otro sitio, pero de momento está contigo. Así que eso es lo que hacemos. Muy bien. Carlota, en ese momento donde nos has dejado antes con la historia, cuando decidisteis salir a un mercado bursátil, ¿por qué el BMO Growth? ¿Cómo tomasteis la decisión? ¿Y cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo se afecta en el día a día? Mira, nosotros buscábamos entonces 40 millones de euros para empujar el crecimiento, para empezar a ejecutar esta idea que teníamos de la revolución de los tejados, que se materializó a finales del 2020, porque claro, nos cotizamos el 29 de noviembre, como os digo, del 19, y el 20 de marzo o el 14 de marzo está todo el mundo en su casa, ¿no? Encerrado. Entonces, estábamos buscando este capital y nos encontrábamos que no encajábamos en ningún investment thesis de ningún tipo de inversor, porque ya ganábamos dinero, generábamos caja y entonces estábamos utilizando nuestros cash flows para el crecimiento, pero la oportunidad de mercado es mucho mayor que la caja que podríamos generar y por lo tanto no estábamos buscando una inversión al uso de una compañía de growth y por lo tanto las valoraciones que nos proponían no nos acababan de encajar. En el mundo del private equity era prácticamente lo contrario, ¿no? Realmente se hablaba de poner 40 millones para tomar una participación mayoritaria y venir a gestionar la compañía, pero nosotros ya sabíamos lo que queríamos hacer, ¿no? Y lo que necesitábamos era capital para empujar el crecimiento. Y entonces, la verdad, esto lo comentábamos antes con Jesús, que por cierto, Jesús es lo mejor del mercado en crecimiento. No es una opción que nos salió a nosotros natural. No pensamos, bueno, vamos a valorar la opción 3, que es salir al mercado público. No fue una idea nuestra. Fue una idea de nuestro asesor registrado actualmente, que se llama Impulsa Capital, liderada por Xavier Tintoré y Irene Hernández, que son dos profesionales sensacionales, que vinieron ellos a nuestra casa a decirnos, oye, nosotros nos hemos estado siguiendo y vemos que a lo mejor os podría encajar la bolsa. Y pensaba, ¿esta gente qué dice? Porque yo pensaba como tú, Marcel, que la bolsa era un poco como el endgame, el estadio final. Y en realidad nosotros no lo hemos vivido así, ¿no? Lo hemos vivido como simplemente un instrumento, una plataforma, una alternativa a poder financiar la compañía para seguir empujando este crecimiento. Entonces, mucha gente pregunta, oye, pero entonces el día a día, el reporting, esto da igual. O sea,
el reporting de cualquier compañía. Nosotros cuando salimos a bolsa ya estábamos facturando más de 200 millones de euros. Cualquier compañía de este tamaño, este año facturaremos prácticamente 800 millones. Cualquier compañía de este tamaño ya son compañías que tienes muy estructuradas, con cierres financieros mensuales. O sea, el papeleo, por así decirlo, no es el reto. Esto es un tema más del día a día. Hombre, si eres una compañía que todavía facturas 6 o 7 millones, a lo mejor sí que requiere un poco más de estructura para poder luego cumplir con las obligaciones que tienes en los mercados financieros, ¿no? De cierres, de auditorías, etcétera, ¿no? El día a día, lo que para mí es más difícil, y nos encontramos un poco ahora restringidos por el hecho de estar en un mercado público, es que una compañía en crecimiento es una compañía que, por definición, especialmente en una compañía como La Luz, donde estamos creando la categoría, donde, como os explicaba al principio, estamos disruptando la manera como se produce y se consume la energía en el país del sol. Esto es heavy, porque la electricidad se inventó hace 150 años y se produce y se consume igual desde hace los últimos 90. O sea, hacer este cambio, hacer esta disrupción en una industria que es esencial para la vida, que no lo digo yo, sino que lo pone la Constitución española, que es esencial para la vida, claro, requiere la creación de la regulación, la creación de la tecnología, la creación de los activos, porque hay que invertir mucho en CAPEX para la transición energética, hay que poner los paneles solares, hay que poner las baterías, hay que poner los cargadores, hay que conectarlos a través de la red de proximidad, hay que generar, como os decía, la plataforma tecnológica, hay que crear la categoría en la mente del consumidor, porque toda nuestra competencia todavía está haciendo autoconsumo, que es lo que nosotros hacíamos de manera ilegal y luego alegal en 2016, antes de salir, salimos ya todo legal. Entonces, hay que crear también esta categoría. Entonces, todo esto requiere muchísimo esfuerzo y muchísima prueba-error, ¿no? Entonces, decía Peter Drucker que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, y sin duda es la mejor, pero no aciertas. Y entonces, en el mercado público, a pesar de que seas una compañía en crecimiento, los inversores te miden por el nivel de acierto que tienes con respecto a las previsiones que has hecho. Entonces, claro, esto a nosotros, por definición, no nos va bien, porque nuestro nivel de acierto, cuando nosotros acertamos en un guidance o en una predicción al 50%, lo celebramos. Primero, porque va en el sentido que dijimos, vamos, ¿no? Porque se da por hecho y no lo es. Y segunda, que hemos conseguido el 50% de una cosa que vimos hace un año o hace solamente 2 trimestres, nos parece sensacional. Entonces, y esto es algo que es un desajuste, que hemos hablado muchas veces, que es un desajuste porque también requiere sofisticación, requiere inversión en tiempo, en esfuerzo por parte de los inversores, entender que medir una compañía que por mucho que esté cotizando, está cotizando en un mercado en crecimiento porque es una compañía en crecimiento con los mismos criterios que se está midiendo una compañía que está cotizando en el mercado principal y que a lo mejor forma parte del IBEX 35, pues tiene poco sentido, ¿no? A veces periodistas económicos me dicen, no, es que nosotros os tenemos que titular siempre por el net profit. Digo, mal. Dice, sí, porque el net profit es como titulamos los artículos de las compañías cotizadas. A las del IBEX también se lo hacemos. Digo, bueno, esto es como si yo mando a mi hija de 14 años al mismo médico al que va mi padre de 74 años. Pues hombre, si nos da la misma receta, si nos mira el organismo, la potencialidad, la salud del cuerpo de una persona de 74 años con el mismo criterio, con las mismas gafas que de una preadolescente en crecimiento, pues hombre, probablemente los resultados que nos va a dar no van a ser ajustados, ¿no? Entonces, cuando me preguntas cómo nos va el día a día, esta es la respuesta. Jesús, bueno, primero que tú eres director gerente de BM Growth y BM Skylab, por tanto, yo creo que estaría bien que nos contaras la diferencia entre los dos. Me parece que hay uno que es más reciente que el otro y, por tanto, estaría bien que nos lo contaras. Pero, en general, ¿por qué una compañía ha de querer salir a cotizar a los mercados alternativos españoles? ¿Qué ventajas, qué le aportan? Vale, pues por las mismas razones que una empresa grande. Es decir, las compañías obtienen, no todas van por todo, cada uno va eligiendo lo que necesita en cada momento, ¿no? Por supuesto, financiación, por supuesto. Pero otras muchas cosas, ¿no? Hay un elemento intangible que me parece importantísimo, sobre todo para las compañías más pequeñas, ¿no? Que es la notoriedad y el prestigio que te da estar en un mercado en el que
todo el mundo sabe que te está mirando mucha gente y que te están examinando. A veces te examinan con reglas que no son las perfectas o las adecuadas a ti, pero te examinan permanentemente. Eso sí, ¿eh? Permanentemente. Y eso es una tensión que genera internamente también una disciplina, un elemento de construcción, de respuesta, etcétera, que es muy positivo. Hay un elemento también para otras compañías de hacer liquidez de alguno de los accionistas. Quizás ahí se confunde un poco el concepto. Muchas compañías dicen, es el final del camino, es el exit. Ahí ya me voy y ya directamente soy millonario. Yo creo que eso es un error, ¿no? Pero es verdad que hay accionistas que en un determinado momento, oye, no tienen por qué estar prisioneros en el capital para siempre, jamás, ¿no? Entonces, también hay un elemento eso, de liquidez. Hay también un elemento de fidelización y de atracción de los propios empleados, del talento, ¿no? Para poder lanzar tus planes de acciones. Es decir, hay muchas cosas que una compañía, incluso muy pequeña, puede encontrar en el mercado de valores. ¿Y qué hace falta para estar en el mercado de valores? Pues primero, hace falta tener un proyecto sólido y creíble y ganas de crecer. Porque como no tengas ganas de crecer, esto no es para ti. Porque al final, es verdad, en el día a día hay presión, hay muchos líos, tienes que ocuparte. Es verdad que te tendrías que ocupar aunque no estuvieras. Ya, pero aquí es que te pasan lista y no te puedes pasar del día no sé qué, porque como te pasa el día no sé qué, hay una disciplina de mercado y te sacuden con un palo, ¿no? Entonces, eso hay una contrapartida y tienes que tener ganas de hacer eso, ¿vale? Y bueno, hay un montón de technicalities que yo creo que no tiene sentido entrar en analizar, pero vamos, que tienes que tener una cierta estructura. Y es verdad que hay compañías que cuando ya facturas 100 o 200 millones, pues la tienes que tener de todas maneras. Pero a lo mejor facturas 10 veces menos y tienes que generar un poquito esa estructura interna, ¿eh? Y te podemos ayudar. Nosotros, de hecho, en la bolsa lanzamos hace ya 6 o 7 años una iniciativa que llamamos Entorno Premercado, para que compañías muy pequeñas, bueno, algunas no tan pequeñas, ¿no?, se familiaricen con todos estos requisitos que en el día a día tienes que llevar a cabo. Pero vamos, en esencia tienes que ser transparente, tienes que contar las cosas y da igual si el inversor que tiene 1.000 euros como el que tiene 10 millones de euros, le tienes que contar las mismas cosas a la misma vez y ser igual de respetuoso. Y yo creo que en eso se encierra casi todo lo demás. Y por supuesto, tu propio negocio, cómo lo explicas, cómo lo identificas, etcétera, ¿no? Y por terminar, es verdad, lanzamos, pero es recientísimo, ¿eh? Lo hemos lanzado, la normativa, ¿eh? La hemos lanzado este verano, pero todavía no tenemos ninguna compañía, ¿eh? Así que no te puedo explicar de nuestra experiencia, porque hemos justo dicho, oye, que vamos a abrir esta tienda, ¿eh?, este mercado, que hemos llamado Scale Up, que antes comentaba con Carlota, que pues, Scale Up es un concepto chicle, donde cabe una empresa que factura 2 millones o otra que factura 200 millones y caben igual en el concepto. Pero bueno, la idea es bajar otro escaloncito, y en esencia la diferencia entre uno y otro realmente es que en el escalón del BM Growth necesitas tener un cierto free float, una cierta distribución de tu capital, invitar en ese momento o en el momento inmediatamente anterior a un conjunto de inversores, pueden ser 2 docenas o pueden ser 200, y en el Scale Up eso no lo exigimos al principio, le damos la flexibilidad a la compañía de que lo pueda hacer antes, durante o después. Y entonces tú puedes lanzarte al mercado buscando esa, digamos, disciplina, esa visibilidad, etcétera, sabiendo que a lo mejor tu ampliación de capital, tu ronda, no va a ser en ese momento porque las condiciones del mercado no te interesan y la vas a demorar un poco más y te permite un poco ir poniéndote, ¿eh?, en situación. Está bien. Carlota iba sintiendo, algunos de estos atributos que el mercado puede dar, ¿los habéis percibido, los habéis notado? ¿Volveríais a salir al mercado público ahora, después de la experiencia de un cierto tiempo? Mira, yo ahora, si estuviéramos en el 29 de noviembre del 2019, sin duda saldríamos al mercado y tocaríamos la campana, como ese día hicimos aquí en la Bolsa de Barcelona. O sea, sí, absolutamente, sin ninguna duda, fue la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento, con la información, con el set de información que teníamos en ese momento. Y, de hecho, gracias a esa ampliación de capital, pues hoy estamos aquí
con la revolución de los tejados, liderando esta transformación que os decía, con más de 12.000 tejados ya transformados y haciendo este play de generación distribuida que hace 4 años es que simplemente era una transparencia de las 30 que llevábamos en el pitch deck para salir a bolsa, ¿no? Y ahora es el centro de nuestra estrategia. Si me preguntas si hoy, para nosotros hoy, es positivo estar en un mercado público, ahora mismo, porque también es un tema también muy circunstancial, ¿eh? Ahora mismo para nosotros no lo es, porque nosotros tenemos competidores, por ejemplo, en Europa, que tienen volúmenes de negocio, vamos a decir, con unit economics parecidas a las nuestras, con tamaños mayores, pero que por comparables nosotros tendríamos ahora que tener una cotización 10 veces la que tenemos ahora. Entonces, ¿esto es un problema? No sería ningún problema si no hiciera falta capital para seguir creciendo. Porque mientras tú no necesitas capital, el precio de la acción en realidad te da igual. Es un número que está allí, que yo también creo que en el largo plazo el precio de la acción acaba reflejando el valor de la compañía. El problema es cuando de manera circunstancial el precio no refleja el valor o no lo refleja por mucho, donde la competitividad y la atracción con respecto a otras compañías que compites en el mismo espacio, porque el mercado europeo de transición energética es un mercado competitivo común, estamos ahora mismo en inferioridad de condiciones, porque nosotros, pues esto que os digo, ¿no? Hay una compañía alemana que hace algo parecido a la revolución de los tejados vía modelo de suscripción con cliente residencial, que han levantado 700 millones de equity y 3 billones en deuda, ¿no? Nosotros hemos levantado en toda nuestra historia 70 millones de equity y 75 millones de deuda. Claro, nos falta un 0 en el equity y un 0 por 3 en la deuda, ¿no? Claro, nosotros ahora, si fuéramos capaces de levantar capital a otro nivel, podríamos desarrollar la compañía, la atracción, el mercado a una velocidad mayor, sin duda. ¿Es ahora un problema estar cotizando a una tercera parte del valor al que salimos? Para nosotros ahora mismo es un problema. ¿Significa esto que es malo estar en la bolsa? No. Eso significa que hoy, con las circunstancias actuales y teniendo en cuenta cómo se ha fondeado nuestra competencia, y esto va así, o sea, tampoco es algo que se puede calcular, por eso yo tomaría exactamente la misma decisión hace 4 años, pues ahora para nosotros supone una desventaja. Bueno, no pasa nada. En la vida del emprendedor es una montaña rusa y hay que gestionar la realidad que se impone de manera tozuda y optimista. Ya está, ¿no? Se gestiona, se hace y, como decían cuando yo estudiaba en ingeniería industrial, esto se hace y sale, ¿no? Ya está. A veces sale más rápido y luego a veces sale pues un poco más en un par de trimestres. Antes de acabar, me gustaría la última pregunta que fuera a los dos, sobre qué creéis que desde una perspectiva más institucional o regulatoria podría ayudar a fomentar el éxito de los mercados alternativos cotizados. Pero antes de que me contestéis esa pregunta, una muy rápida para Jesús, porque antes Carlota ha hablado de sus asesores registrales, me parece que ha dicho. ¿Quiénes son los actores y los requisitos básicos para salir al mercado? ¿A quién hay que ir a buscar? ¿Con quién hay que contar? Sí, es verdad, ha dado un clic muy interesante. Nosotros pedimos a las compañías que salgan a este mercado alternativo, al scale-up igual, que tengan o que designen lo que llamamos un asesor registrado, efectivamente, ¿no? Una especie de tutor, vamos a decirlo así, que te ayuda, que te orienta, que sabe mucho del mercado de valores, pero que sabe también de la gestión de una pyme y ve un poco es un middleman, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? Adicionalmente a eso, bueno, pues tienes que tener una sociedad anónima, tener tus cuentas auditadas, tener un consejo de administración, con una comisión de auditoría, o sea, un poquito aseadito, ¿vale? Y aparte de eso, lo que he dicho antes, un plan claro, creíble, que efectivamente luego te van a pasar lista, hay que tener cuidado con las expectativas y sobre todo también hay que saber explicar cuando se giran las expectativas, por qué se giran, etcétera, ¿no? La gente lo entenderá o no, pero hay que explicarlo, ¿vale? En cuanto a los otros actores, bueno, necesitas, si vas a hacer una oferta, una colocación, necesitas un intermediario financiero que te ayude a eso, que te presente clientes, que te presente inversores, aparte de los que tú puedas aportar con tus conocimientos, etcétera.
Y ya, básicamente, eso es lo que hace falta, ¿vale? Muy bien. Y a la pregunta de ¿qué haría falta? Si podríamos pedir, hacer una lista a los reyes, ahora que nos escucha alguien, para que los mercados alternativos en España fueran más dinámicos, para que fueran más atractivos o tuvieran más liquidez, o para que... Yo lo tengo muy claro. Aquí lo que necesitamos son inversores. Hace falta muchos inversores, muchos más inversores. Y eso no es fácil de construir. Y además no cualquier inversor, sino inversores un poco expertos en ese tipo de activos. Siempre se dice que las small caps o los micro caps son un asset class, un tipo de activo que no es lo mismo que el activo de las Telefónicas y las Santanderes, ¿vale? Es distinto. Entonces necesitas inversores especializados. ¿Cómo se puede conseguir eso? O en décadas de trabajo y experiencia o incentivando ese tipo de inversión. Si conseguimos incentivar a aquellos que invierten en fondos especializados o incluso a aquellos que son un poquito más valientes y ponen su dinero a trabajar ahí en lugar de una letra del tesoro, oye, incentívale con el dinero de todos, vamos a perdonarle un poquito de impuestos a eso, vamos a darle un flag, una señal, un poquito de distinción, porque repito, no es lo mismo comprar una letra que invertir en la luz, el riesgo es diferente, pero el beneficio, en mi opinión modesta, para la comunidad, para la sociedad, también es distinto. Muy bien. ¿Vale? Entonces yo creo que eso, ¿verdad? Con el dinero de todos vamos a... Porque al final la expectativa y la estadística lo que nos dice es que quien invierte en eso, en el largo plazo, gana dinero. Ahí sí. Oye, cuando ganes dinero y hagas tus plusvalías, pues tú pagas tus impuestos. Pero, coño, ayudemos a que inviertas. ¿Vale? Y eso se puede hacer a nivel, y se está haciendo en algunos casos a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma, se puede hacer, se debería hacer a nivel nacional. En Francia lo hacen, en Inglaterra, en Gran Bretaña lo han hecho, en Italia lo han hecho, les ha funcionado de cine. Aquí nosotros todavía no, porque pensamos que la bolsa es la cueva de Alí Baba y los 35 ladrones, y eso es un pecado de nuestra cultura o incultura financiera. Si conseguimos cambiar eso, ahí te lo dejo, yo creo que nos ayudará mucho. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice Jesús. También añadiría que el vector ESG e impacto, que no es ganar dinero o generar impacto, sino que a base de generar mayor impacto y de hacer las cosas mejor, ganas más dinero, siempre en el largo plazo, pero no es un trade-off, sino que las dos cosas van juntas. Añadir este vector de manera regulatoria, de manera obligatoria a cualquier inversión, incluso incentivando fiscalmente estas inversiones, también haría cambiar mucho los paradigmas. Y esto pasa en otros mercados, porque a nosotros nos pasa. Yo voy a explicar la revolución de los tejados, voy a explicar la luz, voy a explicar la disrupción que hacemos en este mercado a inversores noruegos, alemanes, suizos, americanos, ingleses, y necesito 5 segundos para poner el foco. En inversores del sur de Europa cuesta mucho, porque todavía está la mentalidad de que las inversiones ESG son como una especie de obra social, ¿no? Y no. O sea, las inversiones tienen que ser inversiones de rentabilidad con impacto, y a lo mejor ahí, poniendo un incentivo positivo, pues también mejoraría, porque al final todo tiene que ir a mejorar la liquidez, ¿no? Cuando una compañía tiene una diferencia muy grande entre precio y valor, en general se explica porque hay falta de liquidez, porque el valor es intrínsecamente o estructuralmente ilíquido. Entonces ahí hace falta esto. Y después, otra cosa que esto no sé ni siquiera si es regulatoriamente posible, que existe en otros mercados, como por ejemplo los mercados financieros de energía, es que hubiera market makers, ¿no? Donde alguien pueda ser proveedor de liquidez un poco más seria que simplemente el proveedor de liquidez que tú contratas para que te pueda apoyar en tu gestión diaria del mercado, porque realmente somos ahora ya muchas compañías que tenemos, no solamente en el mercado en crecimiento en España, en otros mercados igual, que tenemos pues ahora mismo retos muy grandes de iliquidez estructural, que esto drena muchísimo y se acaba convirtiendo un poco en esta situación de pez que se muerde la cola. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que
Nos hemos ajustado un poco al tiempo, siempre es un placer escucharlos a los dos porque son buenos oradores y muy pedagógicos, así que muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Gracias. Moltes gràcies als tres. Fem una pausa d'una horeta i mitja en aquest escenari. A les 3:30 tornem aquí a parlar d'inversions. 3:30 volvemos para seguir hablando de inversiones en este escenario, en el Tech Barcelona Stage. Hasta ahora.